Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde el Hospital San Vicente Fundación, en la sede del Oriente Antioqueño, y nos encontramos acompañados del doctor Ferney Rodríguez. Él es el director médico a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Señor Ferney, buenas tardes, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, lo hemos querido invitar a este programa para poner en contexto todo lo relacionado con la clínica, con el Hospital San Vicente Fundación, acá en nuestra sede del Oriente Antioqueño. Y quiero iniciar preguntándole cómo nace el Hospital San Vicente Fundación, teniendo en cuenta que todos sabemos que existe un hospital en la ciudad de Medellín, el cual lleva alrededor de 100 años, que anteriormente a propósito se llamaba Hospital San Vicente de Paúl y ahora ha cambiado de nombre, San Vicente Fundación. ¿Qué ha hecho que exista esta posibilidad tan hermosa de tener una clínica espectacular acá en la sede, en el Oriente Antioqueño, una nueva sede en el Oriente Antioqueño? ¿Cómo nace la clínica acá en el Oriente Antioqueño, en nuestra región? San Vicente Fundación inicialmente nace como Hospital Universitario San Vicente de Paúl en relación a un ideario de don Alejandro Echavarría, quien fue nuestro fundador, de tener un hospital para todas y todas las antioqueñas, donde cada uno de nosotros tuviera un lugar donde estar cuando estuviese enfermo. Sí. En ese sentido, el Hospital Universitario San Vicente Fundación, como se llama ahora, fue creciendo hasta ser el hospital que todos conocemos y que todos tenemos en mente. Y en ese ideario de nuestro fundador y dentro de las proyecciones de lo que se veía con el desarrollo del país, con el desarrollo de Antioquia y con el desarrollo del Oriente Antioqueño en particular, y viendo el modelo del sistema de salud y todos los cambios que se fueron sucediendo, dentro de la planeación estratégica se fue viendo la necesidad de tener una institución con unas características especiales que estuviera en esta zona. Una zona de un gran desarrollo para el país debía tener un hospital de alta vanguardia y que estuviera con los más altos estándares de atención a nivel mundial. Entonces ese es el ideario que hace que Centros Especializados San Vicente Fundación crezca y salga a la luz y nazca propiamente desde octubre del 2011. ¿Cómo fue esa transición cambiando de nombre precisamente después de llamarse San Vicente de Paúl a San Vicente Fundación? ¿Qué hizo que cambiara de nombre? San Vicente Fundación se creó y fue creciendo ya como una fundación que abarca 4 entidades de salud: el Hospital Universitario en Medellín, el Instituto de Alta Tecnología Médica, que se encarga específicamente de imágenes, Corpaúl, y nosotros como centro especializados. Esos conforman las 4 entidades de salud de la fundación. Entonces abarca San Vicente Fundación todas esas 4 entidades. Centros Especializados San Vicente Fundación, como su nombre lo indica, nace como un hospital con ideario de ser un hospital de hospitales, de un hospital de tener centros en donde se atiendan ciertas entidades de acuerdo a lo que requieren los estándares internacionales. Muy bien, ¿cómo está constituido el hospital? Es decir, ¿con qué dependencias cuenta? ¿Cómo está constituido el hospital en toda su magnitud? Es decir, el área de urgencias, hospitalización. ¿Con qué cuenta el Hospital San Vicente Fundación? Centros Especializados San Vicente Fundación tiene una estructura muy distinta a cómo estamos acostumbrados a ver los hospitales. En términos generales podríamos decir que nosotros no somos un hospital general o una clínica general o una clínica común y corriente como las que estamos acostumbrados a pensar, sino que estamos pensados como un centro especializado. En este momento tenemos funcionando 4 centros especializados: el Centro Especializado de Trasplantes, el Centro Especializado de Enfermedades Digestivas, el Centro Especializado de Enfermedades Cardiopulmonares y Cardiovasculares y el Centro de Urgencias y Hospital Día. Cada uno de esos centros especializados tiene unas características y unas ofertas en salud en las cuales se ha ido especializando. Y eso es nuestro objetivo, ser
reconocido como un lugar en donde podamos ofrecer tratamientos y terapias especializadas dentro de esas líneas de atención. Tenemos un servicio de urgencias por donde ingresan muchos de nuestros pacientes, que es un servicio de urgencias que tiene la característica de ser un servicio de urgencias de puertas abiertas. Toda persona que llegue a nuestro servicio de urgencias será atendido de acuerdo al requerimiento que indique su estado de salud. Eso es ser puertas abiertas. En ningún momento a nuestros pacientes se le niega o se le brinda atención por tener una u otra EPS, sino que por ser puertas abiertas todas las personas pueden llegar a nuestro servicio de urgencias. Pero hay unas personas que requieren mucho más de nuestros servicios porque requieren mucho más el concurso y la atención y la necesidad de esos centros en los que ya mencioné que estamos pues especializados. Precisamente esa pregunta se la quería hacer el doctor Ferney, y es en el momento en que una persona ingresa, ya usted lo ha aclarado, que puede ingresar cualquier persona sin importar la EPS, pero cuando ya la persona necesita una hospitalización o un procedimiento quirúrgico, algo urgente, ¿con qué EPS tienen contrato? Es decir, ¿a qué pacientes los pueden atender y los pueden dejar hospitalizados y prestándoles el servicio acá en el hospital? Nuestra institución es una institución de puertas abiertas. Con eso estamos cumpliendo el legado que nos dejó nuestro fundador de ser un hospital para todos los antioqueños y antioqueñas. El paciente tiene el acceso al servicio de urgencias y tiene el acceso al servicio de hospitalización, pero nuestro foco de atención son los pacientes trasplantados, los pacientes con enfermedades cardiopulmonares que requieren altos estándares y que requieren alta complejidad, los pacientes que tienen enfermedades digestivas que requieren alta complejidad y algunos pacientes de trauma, de cirugías, neurocirugías que requieren alta complejidad. Esos son nuestros focos de atención y nuestros pacientes en los que está enfocada nuestra mayor atención. Entonces, una vez el paciente ingresa por el servicio de urgencias, la EPS define dónde va a ser finalmente su centro de atención y si va a poder ser en nuestras instituciones, en nuestra instalación, o si requerirá ser enviado a otra institución. En ese contexto, la gente puede pensar de que aquí van a recibir esa atención que tanto necesitan, pero también puede colapsar la atención en donde pues toda la gente quizás va a querer venir a que los atiendan acá, teniendo en cuenta esa atención maravillosa, espectacular en infraestructura y en equipos médicos. ¿Cómo se maneja esa parte de la atención en donde pues quizás mucha gente viene pues, precisamente basados en que aquí los van a atender muy bien? ¿Cómo se maneja esa parte cuando viene gente de una manera masiva al hospital? Desde el servicio de urgencias hay un sistema que es un sistema internacional y que es un sistema que ya está normatizado en el país desde final del año pasado, claramente normatizado, que es un sistema de triaje. Cada que yo accedo a un servicio de urgencias, un personal de la salud me hace y me clasifica por triaje en 5 categorías. Esas son categorías de riesgo. A mí no me están diciendo un diagnóstico, sino que me están clasificando cuál es el riesgo que tengo de tener algo grave y de acuerdo a eso cuál es la necesidad de atención en el tiempo más oportuno o puedo tener tiempo de espera. Entonces se hace la clasificación del riesgo, que es esa clasificación del triaje 1, 2, 3, 4, 5 y esos riesgos más altos, que es el triaje 1 y 2, se les presta atención inmediata. Prioritaria. Atención inmediata en el más corto tiempo, y ya el triaje 3 da un poco más de tiempo de espera y triaje 4 y 5 se direcciona para atenderse dentro de un tiempo que tenemos estipulado en la institución. Entonces a ninguna persona se le niega la atención, todas las personas van a tener atención, pero cada una de acuerdo a ese riesgo que lo define el triaje va a tener la atención en un cierto tiempo prudencial y eso va a hacer que aunque muchas personas acudan a nosotros, las personas que están más enfermas, que requieren más atención, más rápido, van a ser atendidas más rápido y aquellas personas que por su condición de salud pueden esperar un poco más, van a esperar un poco más de acuerdo a lo que tenemos estipulado y a lo que su condición de salud también permite. Muy bien, hemos conocido que pues, el Hospital San Vicente Fundación tiene una plataforma donde aterrizan helicópteros cuando quizás un paciente es recogido en algún lugar y es remitido urgentemente.
¿Cómo se maneja esa parte? Y es cierto que existe una plataforma donde aterrizan helicópteros. Sí, nuestra institución cuenta con una plataforma, un helipuerto, que se encuentra dentro de las mismas instalaciones. Eso ha facilitado que muchas personas que requieren atención rápida y que se encuentran en lugares apartados y que tienen la posibilidad de tener transporte helicoportado porque son víctimas de mina o porque tuvieron algún tipo de accidente, ellos llegan a nuestras instalaciones en un tiempo muy corto y nosotros tenemos dentro de nuestra institución todos los protocolos establecidos para que la atención se preste de forma muy segura y de forma muy rápida a esos pacientes. Qué bueno. ¿Cómo se maneja la parte administrativa del Hospital San Vicente Fundación? Nosotros somos una entidad que hacemos parte con otras 3 entidades de San Vicente Fundación, como ya lo expliqué ahora más temprano, pero a la vez somos una institución independiente. La directora general se llama la doctora Diana Molina y el director médico es quien le habla, y nosotros somos los que nos encargamos de ir generando las instrucciones y las directrices que van rigiendo nuestra institución. Y cada dependencia tiene su administración. El paciente cuando llega a centros especializados no va a tener la sensación de que está pasando por instituciones distintas cuando le están prestando atención. Dentro de nuestro sistema de atención, el paciente es el foco de atención, el paciente sobre el cual se enfocan todas las instancias, y nuestro sistema administrativo está hecho de tal forma que el sistema va al paciente y el paciente va sintiendo toda la atención centrada en él, que es lo que queremos, para que tenga una estancia en nuestra institución que logre los objetivos y que logre la recuperación que está esperando. Perfecto. Es el doctor Ferney Rodríguez, director médico del Hospital San Vicente Fundación, acá en el Oriente Antioqueño, a quien le damos un agradecimiento por haber estado en este programa contextualizando toda la parte administrativa y de dependencias que tiene esta institución maravillosa en el Oriente Antioqueño. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no se desconecten porque en un minutico estaremos con el doctor Germán Lenis para que hablemos acerca de un tema muy importante. Es el tema de la donación de órganos y de la parte que tiene que ver entonces con los trasplantes de órganos y tejidos que se les hacen a muchas personas que tienen esta necesidad. No se desconecten, ya volvemos. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en Entrevista Río Negro, hoy originando desde el Hospital San Vicente Fundación en el Oriente Antioqueño. Y también hemos querido invitar al doctor Germán Lenis. Él es el director del Centro Especializado de Trasplantes, acá en el Hospital San Vicente Fundación, y que lo hemos querido invitar a usted, doctor Germán, porque queremos tocar temas muy importantes, un tema que está causando mucho polémica, mucho furor en Colombia, y quiero iniciar preguntándole qué es exactamente la unidad de trasplantes, el Centro Especializado de Trasplantes, y en qué consiste básicamente. Buenas tardes, muchas gracias. Un centro especializado de trasplantes, como está concebido, es una entidad hospitalaria, una unidad hospitalaria que tiene muchas personas que están trabajando por una causa. En este caso la causa es el trasplante de órganos. Entonces hablamos de muchas personas involucradas y de muchos servicios. Sí. Ese centro especializado entonces
en ese centro están trabajando médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, personal del aseo, de apoyos generales, etc. Sí. La causa final es tener pacientes que tengan una enfermedad terminal de sus órganos y que van a beneficiarse de un trasplante de órganos. Entonces ese centro como tal cobija lo que es las etapas del pretrasplante, Sí. del trasplante y del post-trasplante, o sea, el seguimiento de los pacientes trasplantados. ¿Cuál es precisamente la labor y qué procedimientos se hacen exactamente cuando hacen un trasplante? Es decir, ¿de qué trasplantes estamos hablando? En orden, la mayoría de trasplantes que se hacen son los trasplantes renales, Sí. seguidos de los trasplantes de hígado, se hace trasplante de riñón, páncreas y trasplante de intestino. Esas son actividades propias de los trasplantes, pero el mismo centro también desarrolla otras actividades como actividades de control y diagnóstico de enfermedades que posiblemente van a llegar al trasplante. Entonces, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, accesos vasculares, Sí. programas de rehabilitación intestinal, etc. En ese contexto, también la gente tiende a confundirse porque se habla de trasplantes, pero también se habla de tejidos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los trasplantes y los tejidos? Hay que hacer De una órganos, división grande. perdón, los trasplantes de órganos y los tejidos. Hay una división grande y es que uno podría clasificar, por ejemplo, de órganos vitales y órganos no vitales. Entonces, los trasplantes como, por ejemplo, corazón, hígado, aún el riñón, son de órganos y que son vitales para que usted o viva o mantenga una muy buena calidad de vida. El trasplante de tejidos no implica que usted, digamos, tenga que vivir con ese tejido. Usted ha tenido una pérdida de un tejido, en un accidente, por ejemplo, piel, y es no vital, pero es muy importante para mantener la calidad de vida. Por ejemplo, la córnea no es, digamos, vital porque usted se puede ayudar, pero al ponerle el trasplante, al hacer el trasplante de córnea, que se considera como un tejido, entonces la visión se recupera. Sí, muy bien. En ese contexto, doctor Germán, ¿cuáles son las posibles causas que las personas del común pueden llegar a que un órgano deje de funcionar? Es decir, un riñón, el hígado. ¿Cuáles son esas posibles causas que pueden hacer de que a una persona le fallen los órganos o los tejidos? Eso. Hablamos de, por ejemplo, de falla renal crónica, y es cuando ya el riñón, por alguna enfermedad, no es capaz de depurar todo lo que tiene que depurar, entonces digamos que el organismo se va a intoxicar y necesita el paciente, para poder vivir, de un recurso, y ese recurso casi siempre se llama hemodiálisis, que es lo que se tiene, pero la mejor hemodiálisis, digamos, es tener un nuevo riñón, y ahí es donde juega el trasplante de riñón. Y ya está comprobado, pues, históricamente ahora, que es mucho mejor tener un paciente antes de que ingrese a la hemodiálisis, tenerlo trasplantado, porque, como le digo, va a ser la mejor terapéutica. Ese sería el principal. ¿Qué daña los riñones? Hay muchas causas. Hay lo que se llaman glomerulopatías, o sea, daños del glomérulo. Hay enfermedades inmunológicas, hay traumatismos, hay enfermedades poliquísticas, etcétera. Son muchas causas que hacen que ese riñón llegue a su estado terminal y pierda su función. Sí. En el hígado, la causa más frecuente por la que se trasplanta es por lo que se llama cirrosis hepática. Esa cirrosis hepática puede estar causada por alcohol, puede ser por enfermedades autoinmunes, o sea que la misma persona ataca su órgano, o sea su hígado, puede ser causada por virus, como el virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, puede ser causada por enfermedades biliares propiamente que dañan los canalículos biliares, o puede ser por un tumor hepático que se llama hepatocarcinoma. Allí están como las causas más frecuentes por las cuales el órgano empieza a deteriorarse, deteriora la función, deteriora al paciente y este requiere un trasplante hepático. Las otras causas son, por ejemplo, el riñón páncreas. Es un paciente similar al que habíamos hablado, que tiene una falla renal terminal y es un diabético que necesita insulina permanentemente. Entonces, al poner el trasplante de riñón y poner el trasplante de páncreas, el paciente va a liberarse de la insulina y puede seguir protegiendo su vida y su riñón. Y por último está el trasplante intestinal. El trasplante intestinal es para aquellos pacientes que por alguna razón pierden su intestino y tienen una cosa que se llama falla intestinal. Es un intestino que no es capaz de mantener metabólicamente a la persona, ni sus líquidos, etcétera, y necesita ser trasplantado. ¿Y el trasplante de corazón? Y el trasplante de corazón son pacientes que también tienen una falla cardíaca que hace que su vida no se pueda llevar a cabo
fácilmente, entonces están ahogados, no pueden realizar sus labores diarias, permanecen en una cama y requieren entonces que se trasplante el corazón. Muy bien. En esta misma secuencia, doctor Germán, entra lo que estamos hablando precisamente de la donación de órganos, pero ese tema genera muchas polémicas. En este momento el canal RCN está pasando una serie que se llama Contra el Tiempo, en donde muestran pues cómo se maneja el tráfico de órganos y también pues a lo último hacen como un llamado a que la gente se motive a donar sus órganos. ¿Cómo es esa relación que tiene el Hospital San Vicente Fundación con este programa? Y es real, es decir, esa situación que muestran ahí es real, lo del tráfico de órganos, y se lo pregunto porque la gente tiende a preocuparse, en donde la gente puede pensar que pues ya en un momento determinado los van a sedar y les van a sacar sus órganos y los van a poner en tráfico. Es decir, ¿cómo se maneja esa situación en cuanto al tráfico de órganos? Pues eso es completamente irreal. No hay una demostración clara, por ejemplo, que en Colombia exista tráfico de órganos ni forzamientos para obtener órganos. Eso, digamos, en la Fiscalía o en ninguna parte durante todo el tiempo que en Colombia han existido los trasplantes, nunca se han tenido noticias de un tráfico. La mezcla de dinero con criminalidad, con forzamiento para extraer órganos, a mí me parece que es lo más contraproducente que le puede hacer, no a nosotros, ni a los grupos de trasplantes, a los pacientes que están enfermos. Como habíamos hablado anteriormente, los pacientes que requieren un órgano son pacientes que están supremamente enfermos. Entonces es un problema de la sociedad misma que la respuesta de la medicina a través de la historia ha sido así. O sea, los trasplantes nacen porque los pacientes requieren un órgano para poder seguir viviendo. Pero nunca esta mezcla va a dar un buen resultado porque las personas empiezan a introyectar este conocimiento que adquieren a través de programas como si eso fuera real. Y las noticias negativas atrasan la donación, porque eso es un proceso muy crítico y muy ético, en donde casi que se necesita para los trasplantes de los donantes. Entonces, mover eso como en una parte que es de la ilegalidad, hace que las personas tengan un concepto diferente de la donación. Es decir, que las personas pueden estar tranquilas y de que no se Completamente está manejando tranquilos. ningún tipo de tráfico de órganos en Colombia. Nada, no se paga por los órganos, no hay ningún tipo de tráfico, no hay prebendas, la identidad de los donantes, eso es anónimo, o sea, usted como donante no sabe quién fue su receptor, a no ser de que sea un donante vivo, intrafamiliar o pues conocido, que usted va y dona un riñón, pero allí no hay un tráfico de órganos y mucho menos forzamientos. ¿Y cuál es la relación precisamente del Hospital San Vicente Fundación con esta serie de televisión que está pasando el canal RCN? No es ninguna. Cuando se iba a establecer la serie, cuando se iba a dar a conocer, en algunas reuniones previas se habló pues, que esto era inconveniente para la donación de órganos. Entonces la cadena lo que hace es que de todas maneras cambia el nombre, porque eso se iba a llamar tráfico, cambia el nombre, al cambiar el nombre, dice que al final de cada serie pues presenta unos aspectos muy importantes, digamos, positivos, incentivando la donación. Esa yo creo que es como la relación que se tuvo no solamente con San Vicente, sino con otros grupos de trasplantes. Sin embargo, yo le repito que las noticias negativas tienen un impacto grande y puede atrasar la donación por años. No obstante, a propósito, también es importante fomentar esa concientización en las personas. Contrario a lo de la donación, a lo del tráfico de órganos, hay que concientizar esa importancia de donar sus órganos, quizás en el momento de fallecer, de que una persona fallezca, o quizás en las mismas familias, si una persona necesita un órgano, un hermano o los padres pueden también donar ese órgano. ¿Cómo se maneja esa parte, doctor Germán? Cuando habla de donante vivo, entonces donante vivo es un donante que es relacionado o no relacionado, y yo tengo un familiar, por ejemplo un hijo, hermano, etcétera, y necesita por ejemplo un riñón porque tiene una falla de riñón, y se le hacen unos estudios a ese donante de compatibilidad para que pueda donar su órgano, se llama donante vivo. El otro es el donante fallecido, que es un donante que tiene lo que se llama muerte encefálica, es decir, que él ya no va a vivir y se extraen los órganos, y eso es un proceso, para volver a repetir, que es un proceso que se hace en los hospitales con un personal debidamente entrenado. Para la recuperación de órganos se necesita mucho tiempo para, digamos, el aprendizaje, y que se lleve a cabo esto no puede hacerse en cualquier parte, en cualquier clínica.
Bueno, y en ese contexto, ¿cómo se maneja ese proceso precisamente de las personas que están en lista de espera esperando un órgano, esperando muchos años un órgano? Una vez que el paciente es valorado pues, por su médico, en donde le dicen que tiene esa falla del órgano, acude a una cita bien sea con el nefrólogo, el hepatólogo, el cirujano de trasplantes, etcétera, y se determina que necesita un órgano. Entonces se hacen una serie de análisis, que es lo que se llama el protocolo, lo ven muchos especialistas, muchos médicos, etcétera, mucho personal, y de esa manera ingresa a una lista y lo que se llama activación. Entonces queda activado en la lista. Hay unas listas regionales, por ejemplo Antioquia tiene unas listas regionales y hay una lista nacional de los pacientes que están en espera de un órgano. Eso. Muy bien, para finalizar, doctor Germán, ¿cuál es el mensaje que le envía el Hospital San Vicente Fundación a toda la comunidad en general de Río Negro y del Oriente Antioqueño? El mensaje más grande es que entendamos que esto de los trasplantes, así pues se tengan, pues porque toda la vida han existido cuentos, novelas, etcétera, es una cosa real que lo único que trata de hacer es mejorar la calidad de vida o la vida de personas que tienen una insuficiencia terminal de uno de sus órganos y que por tal motivo así tengamos un número de donantes X, siempre se van a necesitar mucho más donantes porque va a haber mucho más enfermos. La esperanza de vida al nacer aumenta, entonces va a haber personas de más edad que van a dañar sus órganos y que los vamos a necesitar. Muy bien, y de esta manera vamos llegando a la parte final de Entrevista Río Negro. Al doctor Germán, muchas gracias por haber estado en este programa, contextualizando y dando a conocer a toda la comunidad qué es exactamente todo esto relacionado con los trasplantes y toda esta polémica que se ha generado en Colombia a propósito de este tema. A todos ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto.